Dígame. Natalie, ¿tiene algún comentario o algo? Si no puede bajar su mano, por favor, porque nos desconcentra, por favor. ¿Sí? Gracias, verla, No, Natalie. Sí, dígame. no, es que tenía la mano levantada, pero Bueno, parece que no está ni en clase, creo. Ya se fue. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Ya vimos todo lo que fue las características del carbono, propiedades físico-químicas, tipos de hibridaciones que presenta, que ya vimos y que de alguna manera ya avanzamos con ese primer tema, ¿no? Y vamos a entrar a lo que es pues el proceso de los compuestos orgánicos. A iniciar con ellos, ¿no? Permítame compartir, a ver si... ¿Se ve ya la...? No. ¿No se ve todavía? Ah, ya. Sí, ya. Ok. Los ven tomando notas, sí. Entonces entramos a lo que son alcanos y alquinos, que corresponden a lo que son los compuestos alifáticos, ¿sí? Entonces tomen nota sobre todo de las reglas de la UPAC, que les voy a mencionar, ya que en base a eso pues tendrán que contestar los ejercicios que se dejen para la actividad, en este caso, ¿sí? Entonces, iniciamos. ¿Cómo se clasifican? Bueno, pues los hidrocarburos, ¿sí? Se clasifican en alifáticos y cíclicos, ¿sí? Entonces tendremos, dentro de los alifáticos, tendremos aquellos que consideramos como saturados y que corresponden a la familia de los alcanos, y los insaturados, aquellos que corresponden a los alquenos y alquinos. Entonces, vamos a tratar de abarcar estas tres, o estas dos familias, saturados e insaturados, y vamos a ver a qué deben ese nombre, ¿no? De alcanos, alquenos y alquinos, que de alguna manera ya muchos ya lo saben, ¿no? Pero bueno, vamos a recordarlo. Y si nos da tiempo, bueno, también tendremos que ver los cíclicos, que también de alguna manera eh, hablamos de compuestos que pertenecen a la misma familia y que se consideran como saturados e insaturados también, ya que tendremos con doble ligadura y con ligaduras sencillas, como son alcanos, alquenos y alquinos. Por lo tanto, son derivados de estos mismos compuestos, ¿no? Entonces, entraremos nomás que en lugar de estar en cadena, pues estarán formando ciclos que pueden ser triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, en fin, dependiendo del número de carbonos que tengan, formarán ciertos ciclos, ¿no? ¿Son importantes? Pues sí, son importantes, ya que, como vemos en la imagen que tenemos ahí dentro de esta diapositiva, pues lo encontramos, y ya lo dijimos, en todo tipo de compuestos y artículos que utilizamos dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, esa es la importancia, y donde radica la importancia de que veamos ahora pues este tipo de compuestos, ¿no? Alcanos, como tal. Los alcanos son hidrocarburos saturados y están formados exclusivamente por carbono e hidrógeno, y únicamente hay enlaces sencillos en su estructura. ¿Qué quiere decir? Que son puros enlaces simples, enlaces carbono-carbono, y también unidos a hidrógeno, pero todos con enlaces sencillos o simples, ¿sí? Su fórmula general va a ser CnH2n más 2.
en donde N representa el número de carbonos del alcano que estamos hablando, ¿sí? Entonces, si habláramos del metano, pues es el primer compuesto de la familia, por lo tanto, N, ¿cuánto valdría ahí? 4. N, ¿cuánto valdría? Si hablamos del primer compuesto de la familia metano. 4, ¿no? O No, no recuerdo. sí. N, que representa el número de carbonos. Si hablamos del primer compuesto de esta familia, estamos hablando de un compuesto que tiene un átomo de carbono, por lo tanto N vale 1, ¿sí? Y entonces de esta manera pues determinaríamos ahí el compuesto, ¿no? C1, H2 por 1, 2 más 2, 4. Quiere decir que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces de esa manera, por medio de esta fórmula general, podríamos determinar el compuesto del cual estamos hablando, conociendo el número de carbonos que tenemos, ¿sí? Si yo digo tengo un compuesto que tiene 2 átomos de carbono y es de la familia de los alcanos, ¿cuántos hidrógenos tendría? 8. Si N vale ¿cuánto? 2, serían 2 por 2, 4, 4. más 2, 6. Sí. Estamos hablando del que tiene 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, correcto, ¿sí? Ya que N valdría 2, porque tiene 2 átomos de carbono. Y así podríamos ir subiendo, ¿no? Si tuviéramos un compuesto que tuviera un valor de 4 átomos de carbono, N, ¿cuánto vale? Pues 4, lo estamos diciendo, ¿no? Entonces sería 2 por el valor de N, que es 4, es 8, más 2, 10. 10. Sería 4 átomos de carbono y 10 átomos ¿de qué? De hidrógeno. De esa manera podríamos determinar el compuesto, en este caso de los alcanos, ¿sí? Que estamos hablando de ese compuesto. Entonces, esa es la importancia de la fórmula general, ¿no? Que nos pueden decir un compuesto con 10 átomos de carbono. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Ah, pues ya, determinamos el número de hidrógenos y podríamos desarrollar una fórmula para este tipo de compuestos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta fórmula general, ¿no? Que representa a cualquier compuesto de los alcanos con esta fórmula, ¿sí? Entonces, téngala ahí anotadita. Es importante porque le pueden decir, determine el nombre o la posible estructura de un compuesto que tiene tantos átomos de carbono. Entonces ya recurren a la fórmula general y determinan la posible estructura. Digo posible porque no sabemos si sea un ciclo, si sea una ramificación, si tenga ramificaciones. No lo sabríamos porque únicamente podemos conocer el número de carbonos y el número de hidrógenos. Pero sí podríamos saber una supuesta estructura de este compuesto, ¿no? Y darle un nombre también, ahorita con las reglas que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿sí queda claro para qué nos sirve esta fórmula general? Bueno. Sí, profe. Ok, bueno. Dentro de estos primeros compuestos, o de estas primeras fórmulas que tendremos lo que conocen como la serie homóloga de los alcanos, que son los primeros 10 compuestos pertenecientes a esta familia de los alcanos, que son el metano, que es el primer compuesto del cual estaba yo hablando, un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y tendremos la fórmula molecular, que la vamos a representar como CH4, esto es, llamándola fórmula molecular o condensada, y tendremos una fórmula semidesarrollada, con la que generalmente se representa muchos compuestos, ¿sí? La mayoría se representan, lo más simple y más sencillo es poner la fórmula molecular, pero muchas veces nos piden la fórmula semidesarrollada. Ya si nos pidieran la desarrollada, obviamente sería una estructura un poco más grande en la cual tendremos que poner todos los enlaces de todos los hidrógenos unidos a cada átomo de carbono, ¿no? Pero bueno, llegaríamos más ahorita a esta molecular y semidesarrollada. Vemos el etano, consta de 2 átomos de carbono, 6 hidrógenos, como lo habíamos determinado hace rato, ¿sí? El
propano, que tiene 3 átomos de carbono y 8 hidrógenos, y nos podemos ir así con todos estos prefijos y terminaciones. ¿Cuál es la característica de esta familia? Que su terminación, al ser alcanos, la terminación de todos sus nombres son terminación ANO, y está ahí subrayado en rojo. Terminación ano. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano. Y de ahí nos podemos seguir, ¿no? Un decano, dodecano, tridecano, en fin, tetradecano, pentadecano, en fin, hasta terminar con, bueno, que nunca terminaríamos, ¿no? De nombrar a todos los compuestos, pero esa sería la terminación de esta familia de alcanos. Terminación ano. Y el prefijo, en este caso, eta, propa, buta, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca nos indica el número de átomos de carbono que tiene presentes la estructura de este compuesto. Entonces ahí tendremos los 10 primeros y básicos, por eso se llama serie homóloga de los alcanos. Homóloga porque tiene carbonos e hidrógenos, ¿sí? Todos. Y entonces están formados por carbonos e hidrógenos. Entonces ahí tendremos una serie homóloga de esta familia de los alcanos. Ya algunos ya los conocían ustedes, me imagino, ¿no? Entonces, bueno. Propiedades y usos de los alcanos. Entonces, el estado físico de los primeros 4 compuestos de esta familia tiene una característica de que son gases. Esto es el metano, el etano, el propano y el butano. Son compuestos que son gases. De 5 carbonos a 10 átomos de carbono, encontramos que ya son líquidos, como el pentano, el hexano, el heptano, el octano, el nonano, el decano, y en fin, hasta el de 16 átomos de carbono, tienen la característica de que físicamente son líquidos. De 17 átomos de carbono en adelante son sólidos. Sus puntos de fusión y ebullición aumentan con la cantidad de los átomos de carbono. Quiere decir que entre más átomos de carbono, sus puntos de ebullición y de fusión van a ser más grandes, ya que se requiere mucho más energía para romper pues, la mayoría de los enlaces que forman estos compuestos. Y son menos densos que el agua. Esto quiere decir que pesan menos, ¿no? Entonces, estas son algunas características y propiedades de estos alcanos, ¿sí? Pueden emplearse como disolventes para sustancias poco polares, como grasas y aceites. Recuerden que lo similar siempre va a disolver a lo similar. Entonces, en este caso, por eso hablamos de grasas y aceites, ya que son similares. Y obviamente se pueden emplear como disolventes para algunos de estos compuestos. El gas de uso doméstico es una mezcla de alcanos, principalmente propano. El gas de los encendedores es butano. El principal uso de los alcanos es como combustible, debido a la gran cantidad de calor que se libera en esta reacción. Entonces, ahí tendremos las características de los alcanos, las principales características de los alcanos. Y entramos a la nomenclatura de alcanos, reglas y UPAC. Unión Internacional. Déjenme tomar una captura de pantalla, por favor. Ya no, ok. Entonces, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada nos da las siguientes reglas para este tipo de compuestos alcanos. 1. Determinar el número de carbonos de la cadena más larga llamada cadena principal del alcano. Nota, no siempre es la cadena horizontal. En ocasiones puede ser
una ramificación, la continuación de esa cadena, como vemos en el 4-etiloctano, el de en medio, ¿sí? Esta es otra manera de representar la estructura de los alcanos. No es muy recomendable porque luego a veces los confunde a ustedes, ¿sí? Y si les ponen, lo voy a cambiar de diapositivas, ahorita regresamos a esta, perdón. Si les ponen compuestos de este tipo, lo más recomendable es que utilicen la primera estructura, con las primeras estructuras que tenemos ahí, ¿no? Que son poniendo o colocando la fórmula desarrollada del compuesto. Se entiende más, se ven la cantidad de átomos de carbono que tenemos ahí y el número de hidrógenos que tienen. También los grupos sustituyentes que encontramos dentro de esa cadena, ¿sí? Ramificada. Y como vemos ahí en el primer compuesto, vemos una cadena ramificada que es la que está todos los átomos de carbono en azul. Vemos que no siempre es la cadena horizontal, como nos platica la primera regla. En el segundo y en el tercero, si vemos que las cadenas más largas son las cadenas horizontales. Si nos vamos a la de abajo, ojo, tomar en cuenta que cada vértice es un átomo de carbono, ¿sí? Y que también podemos encontrar ramificaciones dentro de ellas para poder determinar la cadena más larga. Entonces, ¿dónde identifico mejor? En la de arriba. En la de abajo es más simple, es más fácil escribir, incluso desarrollar el tipo de fórmulas, pero luego de repente nos puede llevar a algunas confusiones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado si usamos la estructura de abajo de esa manera, pues contar exactamente que tenemos el número de carbonos que nos piden. Recuerden, cada vértice que representemos en esta estructura en la de abajo es un átomo de carbono. Si vemos en la de 3,3,4,4 tetrametilhexano, vemos el primer punto es el carbono 1, el segundo 3, 4, 5 y 6, quiere decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Tanto los orígenes, el inicio como el final son un átomo de carbono, ¿sí? Entonces, ojo. Y ahí están unidos, obviamente, los átomos de hidrógeno que no están representados en esta estructura. Si vemos en la de arriba, pues ahí sí tengo el átomo de carbono y el número de hidrógenos que están en cada uno de estos átomos de carbono. Eso por un lado. Por otro lado, en la estructura de arriba es muy difícil identificar el tipo de carbono que tengo en cada una de estas uniones, primario, secundario, terciario, hasta cuaternario pudiera yo tener, ¿no? Y entonces, me es más fácil identificar en este tipo de estructuras este tipo de carbono que en las otras, ¿no? Pero bueno, se utilizan ambas y esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, las que se les facilite más, pero pues les recomiendo utilizar la primera, ¿no? Para mi gusto, falta que ustedes quieran tomar esa opción. Si ya toman la segunda, háganlo bien, ¿no? Nada más, no hay ningún problema. ¿Ok? Profesor, entonces, bueno. Una duda en el de atrás, en la diapositiva que tenía antes. En esta. Ajá, en esa. ¿Por qué en las de abajo dice 3, 3, 4, 4? Ah, porque nos está indicando, ahorita vamos a ver esta regla, ahorita son ejemplos nada más de cómo deben de notar, ¿sí? Ahorita la misma regla nos va a indicar una vez que ya identificamos la cadena más larga, en este caso que tengo toda la roja, es un hexano, ¿sí? La cadena roja, ¿ya la vio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, la que está numerada. ¿Se entiende eso, no? Son 6 átomos de carbono, hexano. Pero ese es el nombre base de la cadena más larga. Ahora, y los otros compuestos son los que están sustituidos ahí. ¿En qué posición? En el 3,3 tengo 2 metilos, ¿sí? Ahí están, por eso dice 3,3. Y en la posición 4,4 tengo otros 2 metilos. O sea, son sustituyentes que tiene la cadena. Entonces, ¿qué es lo que hago en la nomenclatura? Indicar los sustituyentes en cada posición de los carbonos de mi cadena larga, ¿cuántos hay? Y entonces tengo en el carbono 3,3, tengo 2, por eso indico 3,3, y luego 4,4, tetra, porque son 4 sustituyentes iguales,
¿Qué tipo de sustituyente? Un grupo metil. Y luego el nombre de la cadena, hexano. Entonces, ese 3, 3, 4, 4 me está indicando la posición de los grupos metilos que están sustituidos en la cadena más larga de mi compuesto. ¿Sí? En el otro, si se dan cuenta, tiene 3, 5, 6, trietil, 2, 2, dimetiloctano. También me está indicando las posiciones de los sustituyentes. Pero aquí, ¿qué tengo? 3 grupos etilos o 3 etil. ¿En qué posiciones? En el carbono 3, 1, 2, 3. En el 5 tengo otro y en el 6 tengo otro. Por eso dice trietil, porque son 3 sustituyentes iguales. Y luego tengo en la posición 2, 2, tengo 2 grupos metilos. Por eso pongo dimetiloctano, el nombre de la cadena al final. Entonces, pero eso nos van a ir indicando las reglas de la UPAC que vamos a ir viendo ahorita. ¿Sí? Entonces, ahorita que expliquemos las reglas, bueno, que les comenté las reglas, que tienen que aprendérselas bien y tienen que estudiarlas, ya van a poder identificar este tipo de compuestos, ¿no? ¿Sale? Esos son ejemplos nada más que les puse para ver la diferencia entre una estructura y otra, la manera en que pueden denotar las estructuras. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces, la primera regla es determinar el número de carbonos de la cadena más larga, que va a ser la cadena principal del alcano, y que no siempre es horizontal. Si nos damos cuenta aquí en el primer ejemplo que está ahí, 4-metiloctano, es una cadena horizontal, es la cadena más larga. Si contamos el número de carbonos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Por eso es 4-metiloctano. ¿Y por qué 4-metil? Porque en la posición 4, 1, 2, 3 y 4 se encuentra ubicado un grupo metilo, que es el de la raya negra. ¿Sí? Si me voy al segundo ejemplo, la cadena más larga es la roja. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También es un octano. Pero si yo tomo la horizontal, serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿cuál es más larga? La que tiene 8 átomos de carbono. Por eso tomo esa cadena, que no es horizontal necesariamente. Por eso dice, no siempre es la cadena horizontal. Luego, la otra, vemos que es mucho menos, va a ser la horizontal. Es otro octano también, si vemos. Si yo tomara la horizontal, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente sería de 7. Si tomo la que no es horizontal, la que está en color rojo, vemos que soy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces serían las maneras como yo identificaría la cadena más larga de mi compuesto. Siempre la que tiene mayor número de átomos de carbono. Esa va a ser la cadena principal y es la que le va a dar el nombre base a mi compuesto alcano. ¿Sí? El nombre del alcano se termina con el nombre de la cadena principal, en este caso octano, ¿no? Y va precedido por los sustituyentes, en este caso el 4-metil, el 4-etil y el 4-propil. Esa es la regla 1. Identificar la cadena que tiene el mayor número de carbonos, la más larga. La regla 2. Los sustituyentes se nombran cambiando la terminación ano del alcano, del cual derivan por la terminación hilo, metilo, etilo, propilo, butilo. Esto es, si ve ahí, el metil o metilo, en este caso sustituimos metilo únicamente, el etil o etilo puede ser, el propil, propilo, butil o butilo. Entonces, estos son todos los nombres de los sustituyentes que podemos encontrar. Claro, hay más, ¿no? Todavía. Ahorita vamos a ver algunos otros sustituyentes que podemos encontrar, ¿sí? Y entonces de esta manera los nombramos. En este caso, metil, etil, propil, butil, pentil, exil. Maestro,
Sí, ¿Me podía repetir cuál era la segunda regla, por favor? los sustituyentes se nombran cambiando la terminación ano del alcano, del cual derivan por la terminación il o hilo. Por eso tengo metil o metilo, etil o etilo, propil, propilo, butil o butilo. En el nombre del alcano, los sustituyentes preceden al nombre de la cadena principal y se acompañan de un localizador que indica su posición dentro de la cadena principal. Entonces, por eso aquí tendremos en el ejemplo anterior, en la primera regla pusimos el 4-metil octano. Indicamos la posición del sustituyente y el nombre, ¿sí? En la posición 4, 1, 2, 3, 4, en el átomo del carbono número 4, tengo un grupo metil y es un octano. La cadena base pertenece a un compuesto que tiene 8 átomos de carbono. Si vemos los de abajo, ahí tendremos un pentano primero y vemos que dice 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. El sustituyente está en el carbono 2, entonces ubico 2, guión, y pongo un guión. Eso es importante que pongan entre número y palabra un guión. 2, metil, pentano. Quiere decir que en la posición 2 de la cadena hay un grupo metil o metilo, ¿sí? En el siguiente vemos 1, 2, 3. Está numerado al revés, de derecha a izquierda en la pantalla. El primero está numerado de izquierda a derecha. ¿Por qué están numerados de esa manera? Porque lo que se trata es de que los sustituyentes tengan el menor número más bajo posible. Si yo hubiera numerado igual de izquierda a derecha, hubiera quedado 1, 2, 3, 4. Pero como veo que al revés me da el 3, entonces ¿quién es menor? ¿El 4 o el 3? Pues el 3, ¿no? Entonces número al revés. 1, 2, 3, etilhexano. Y el grupo sustituyente que está en la cadena base está en la posición 3, lo indico 3, guión, y es un grupo que etil o etilo, aquel que tiene 2 carbonos. La raya negra es la que está sustituida ahí en la posición 3 y es un grupo etil o etilo. Y la cadena base es el hexano. Entonces nombro 3-etil-hexano. Si vemos el ejemplo siguiente, está numerado de izquierda a derecha en la pantalla. Pues, Profesor, una duda. Mándeme. Bueno, si no mal entendí, es que, como usted dijo, ¿no? Se empieza de la cadena más larga, pero en donde se acerque más el etilo o el metilo, dependiendo del, ¿cómo se llama? Del alcano, ¿no? Bueno. De la cadena base, digamos, ¿no? De la cadena base. Ok. Pues toma la cadena base y se fija dónde están los sustituyentes. Empieza a numerar en ambos extremos, primero del derecho y luego del izquierdo, y ve en cuál de ellos se encuentra el menor número posible para la ubicación de la ramificación, en este caso, ¿no? Si yo en este caso numero en el último, de izquierda a derecha, le daría el 4. Pero si número de derecha a izquierda, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4 y 5. Sería 5. Entonces, ¿cuál es menor? El 4. Entonces, queda numerado de izquierda a derecha, que es como tiene ahí numerado. 1, 2, 3, 4, etiloctano. Entonces, no importa hacia qué lado enumeremos la cadena base. Sí, si no tiene sustituyentes, pues no me va a importar, pero si tiene sustituyentes, sí, porque recuerde que todos los sustituyentes deben de tener los números más pequeños, de acuerdo a esta regla 2 de la UPAC. ¿Sí? Entonces, siguiendo, si no me dieran ninguna regla del UPAC, pues lo puedo numerar al revés, si no me pidieran, no me dieran esa condición, pero nosotros vamos a estar manejando todas las reglas de la UPAC, por eso estamos dando reglas de la UPAC. Quiere decir que con estos vamos a nombrar todos los compuestos que me den. ¿Sí? Entonces, en el caso del segundo está nombrado al revés para que tenga el número más pequeño. Exacto, por eso tenemos 1, 2, 3, para que el sustituyente esté con el número más pequeño. Ok, gracias.
¿Sí? Ok. Ese fue la regla 2. Son los ejemplos. Aquí podemos encontrar más ejemplos. Y ve ahí numerada la cadena principal en el último ejemplo. 1 está de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque los sustituyentes están pegados más al lado derecho. Por eso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los sustituyentes están indicados con los circulitos o semicírculos o óvalos de color amarillo. El primero, y ahí está el nombre indicado del primero, es un metil. El grupo segundo es un grupo etil porque tiene 2 átomos de carbono. El de abajo también es otro etil. El que sigue es un terbutil porque tiene 3 átomos de carbono unidos ¿a qué? A un carbono central. ¿Sí? En este caso es ter porque es un carbono terciario y butil porque está formado por 4 átomos de carbono. Está encerrado en el semicírculo, bueno, en el óvalo ese. Cuente los números de carbono, ¿cuántos son? En el amarillo. 1, 2, 3 y 4. Por eso es butil. Ter, porque están unidos a un carbono de qué tipo? Terciario. ¿Sí? Entonces, lo que está en el óvalo ahí amarillo, nada más. Y luego arriba tendremos un grupo metilo todavía. Entonces ahí están. En el primero, en el que está en azul, tengo un grupo propil, que está formado por 3 grupos carbono. Tengo un grupo etil y tengo un grupo metil. Entonces ahí son ejemplos de cómo estamos numerando los átomos de carbono, ¿sí? Y abajo también tendremos, ¿no? O sea, está numerado en el primero de izquierda a derecha y en el segundo de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque así otorga los menores valores numéricos a los sustituyentes. Radicales alquilo. Cuando alguno de los alcanos pierde un átomo de hidrógeno, se forma un radical alquilo. Los radicales alquilo de uso más común son, y aquí tenemos todos los posibles sustituyentes que tendremos para las cadenas de 2 alcanos, o al menos los más comunes, los que vamos a manejar. No implica que no haya ciclos, también hay ciclos que pueden estar unidos a esta cadena, pero cuando veamos los cíclicos, ahí saldrán algunos nuevamente, ¿no? Entonces tendremos el metil, el N-propil, el N-butil, el sec-butil, el etil, el isopropil, el isobutil y el terbutil. Los enlaces en color azul indican el punto en el cual el radical se une a la cadena principal. Esto es muy importante. El radical no puede unirse por cualquiera de sus carbonos. Tiene que ser por el que tiene un enlace libre. Por eso está indicado ahí el enlace con la línea azul. 2. Importante que identifiquen cuando hablo de un N-propil. ¿Por qué es N-propil? ¿Quién me puede decir eso? Marijose. A ver, Marijose. ¿No está Marijose? Sí, ¿qué es un qué, perdón? ¿Por qué es un N-propil? ¿Por qué se le llama N-propil? ¿No? No, no sé por qué. Porque está compuesto de 3 carbonos. Bueno, es propil porque tiene 3 carbonos, pero ¿por qué es N? Ajá. Chávez. Maestro. Sí, dígame, ¿por qué es un N-propil? Que es porque hace rato en la fórmula general también nos dio el N que representa el número de carbono del alcano. Porque está unido a un carbono, ¿qué, perdón? No lo escucho bien. N representa el número de carbonos del alcano.
Mire, aquí vamos a identificar por qué es N-propil. Si se da cuenta, existe un N-propil y un isopropil. Entonces es importante diferenciar por qué uno es N-propil y por qué el otro es isopropil. A ver, gracias. Jonathan González Hernández. ¿No está? A ver, Yarumi, que está levantando la mano. González Hernández, ¿sí está o no? No la escuché, Yarumi. Es porque significa que el propilo es lineal o normal. ¿Tiene que, perdón? ¿Es lineal o normal? Ajá, sí, es lineal, exacto. ¿Y qué quiere decir que está lineal? Que el enlace que se va a unir a la cadena principal del carbono, ¿qué tipo de carbono es? ¿Dónde está el enlace azul? ¿Es un carbono de qué tipo? ¿Primario, secundario o terciario? ¿Primario? Primario. Entonces, siempre que encuentren un sustituyente de este tipo en la cadena de alcano, vamos a hablar de un N-propil. ¿Por qué? Porque el enlace con el cual se está uniendo es un carbono primario. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Ya vimos los carbonos primarios y secundarios, ¿sí? Entonces, cuando encuentre yo un N-propil, el enlace que se une a la cadena principal va a ser un carbono primario. Ahora, cuando encuentre yo un isopropil, ¿qué tipo de carbono tiene el enlace que se une a la cadena? El azulito. ¿Qué tipo de carbono es? Secundario. Secundario. Está Secundario. unido a dos átomos de carbono. Un CH3 por el lado izquierdo y un CH3 por el lado derecho. Entonces está unido a dos átomos de carbono. Es un carbono secundario. Cuando el enlace que une a la cadena principal sea un carbono secundario, tendremos un sustituyente isopropil. Porque cuando los nombremos dentro de la nomenclatura, recuerden que es importante poner N-propil o isopropil. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Entonces, es importante entender estas diferencias para poder nombrar los compuestos cuando estemos ya haciendo ejercicios, ¿sí? El segundo, el N-butil, obviamente es la misma situación. N-butil porque el enlace que se va a unir a la cadena principal es de un carbono de ¿qué tipo? Primario, nuevamente, ¿sí? N-butil, ahí está la cadenita, ¿sí lo ven? Y el enlace está en un carbono de ¿qué tipo? Primario. Si me voy al de abajo, es un sec-butil. ¿Por qué sec-butil? Pues ¿Secundario? porque es un carbono secundario donde ubico el enlace que se une a la cadena. ¿Sí se dan cuenta de las diferencias? Y si me voy a un isobutil, ¿qué tipo de carbono encuentro? Un carbono ¿Terciario? Un terciario. primario, pero que tiene ramificación. ¿Sí se dan cuenta? El otro, el N-butil, es una cadena con un carbono primario. El sec-butil es un carbono secundario. Iban a decir, el isobutil también es un carbono primario, el que se está uniendo, sí, pero presenta una ramificación esa cadenita, ¿se dan cuenta? Hacia abajo un CH3. Entonces, aquí hablo de un isobutil. Y si me voy al terbutil, ¿qué tipo de carbono es donde está el enlace? ¿Ese es terciario? Terciario, está unido a 3 átomos de carbono. Por eso es terbutil. Entonces, entender esto nos va a facilitar nombrar a los compuestos cuando estemos haciendo los ejercicios de nomenclatura. ¿Sí me explico? Más o menos, ¿sí?
Más o menos. Más o menos, ¿no? Es que necesitaríamos el pizarrón para entenderlo un poco más, pero trato de que entiendan esto para que les cueste menos trabajo ya cuando estén nombrando los sustituyentes. Identifiquen más fácil este tipo de sustituyentes, ¿sí? Va a haber más sustituyentes diferentes, ¿no? Obviamente, pero los más comunes o los que podemos encontrar más comúnmente son estos, ¿no? No implica que no va a haber otros, ¿eh? Va a haber más, pero ya los identificaremos en su momento, o los irán identificando también en su momento, ¿no? Entonces, por eso dice, los enlaces en color azul indican el punto por el cual el radical se une a la cadena principal. Esto es muy importante. El radical no puede unirse por cualquiera de sus carbonos. Tiene que ser por el que tiene un enlace libre. Y aquí el enlace libre siempre es donde está el carbono con la rayita azul. Si vemos el metil, va a tener unido 3 átomos de carbono, 3 átomos de hidrógeno, perdón, y el par de electrones que están ahí en la rayita azul, que se unen a la cadena. El etil igual, el N-propil, el N-butil, el sec-butil, el isopropil, todos tienen su enlace disponible en ese lugar. Por eso es que cuando hablamos de un isobutil, cuando hablamos de un sec-butil, ¿sí? Entonces, si identificamos esto y entendemos esto, nos va a costar menos trabajo nombrar los compuestos. ¿Ok? La regla 3. Si tenemos varios sustituyentes, se ordenan alfabéticamente precedidos por los localizadores. La numeración de la cadena principal se realiza para que los sustituyentes en conjunto tomen los menores localizadores. Eso ya lo comentamos, pero lo importante aquí en esta regla es que vamos a ordenar alfabéticamente, ¿sí?, a los sustituyentes. Y en ese orden alfabético es como los vamos a nombrar junto con su localizador o su valor localizador en este caso. Si vemos aquí en el primer ejemplo está numerado de izquierda a derecha porque están más próximos a ese extremo todos los sustituyentes. Entonces tengo un grupo etil, que es el que tiene 2 átomos de carbono, y tengo un grupo metil. Alfabéticamente, ¿cuál va primero? ¿El etil o el metil? El etil. El etil. Entonces primero nombro al grupo etilo. Entonces por eso pongo 4-etil, 4-etil. Después nombro al que sigue alfabéticamente. -3-metil y luego el nombre de la cadena base, octano. Entonces 4-etil, 3-metil, octano. Estoy nombrando a los sustituyentes con su localizador en la cadena y en orden alfabético. ¿Sí? Entonces, identifico los sustituyentes, los ordeno alfabéticamente y los nombro con su localizador en ese orden alfabético. En el siguiente, pues no tendría tanto problema. Los dos compuestos son iguales, entonces lo único que hago es poner su localización o su localizador 2,4 y vean ustedes aquí la diferencia. 2,4 y entre número y letra va un guión, entre número y número va una coma. 2,4 guión dimetil hexano. Aquí no tengo problema alfabéticamente porque ambos sustituyentes son iguales. Entonces va 2,4 dimetil hexano. Ojo, pero anexo el prefijo di, que quiere decir que son dos compuestos o dos sustituyentes iguales. Si varios sustituyentes son iguales, se emplean los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa para indicar el número de veces que aparece cada sustituyente en la molécula. Los localizadores
Se separan por comas y debe haber tantos como sustituyentes existan, ¿sí? Entonces, por eso aquí tengo 2,4 dimetilhexano. Si nos vamos a los ejemplos abajo de los segundos, vemos que la numeración va nuevamente de izquierda a derecha. ¿Sí? Localizo, identifico los sustituyentes, todos son iguales. En el primer ejemplo, entonces tengo que es 2 en la posición 3. Pongo 3,3 y 2 en la posición 4. 4,4 guión tetrametilhexano. Y ahí pongo el prefijo tetra, que me indica que son 4 sustituyentes iguales. Tetrametilhexano. ¿Sí? Si me voy al siguiente ejemplo, que está del otro lado, en mano derecha, está numerado de derecha a izquierda. Identifico los sustituyentes. Tengo 2 metilos en la posición 2, tengo un etilo en la posición 3, otro etilo en la posición 5 y otro etilo en la posición 6. Entonces, como alfabéticamente, ¿cuál va primero? ¿El etil o el metil? Pues el etil. Entonces, primero nombro los grupos etilo, que tengo uno en la posición 3, otro en la posición 5 y otro en la posición 6. Entonces pongo 3,5,6 guión trietil y luego pongo los metilos. 2,2 dimetiloctano. Y pongo 2 veces el localizador porque tengo en la misma posición 2 sustituyentes. Por eso pongo 2,2 dimetiloctano. Es importante hacer esto, ¿sí? No por obviar nomás pongan 2 dimetiloctano. Eso está mal. Si lo ponen así como respuesta, es incorrecta de acuerdo a las reglas de la UPAC para nombrar los compuestos. ¿Sale? Entonces tenemos que poner, si hay 3, si cupieran 3, pondría 2, 2, 2, 3 veces el 2. Pero como aquí hay 2, bueno, 2, 2 dimetiloctano. ¿Sí? Los prefijos de cantidad no se tienen en cuenta al ordenar alfabéticamente. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿qué quiere decir? Que los prefijos, no porque vaya primero el tetra y después el di, o antes el di y después el tetra, no. Los que importan son los nombres de los sustituyentes, ¿no? Metil o etil. Alfabéticamente, metil o etil. Los prefijos no se toman en cuenta, ¿ok? Para ordenar alfabéticamente. ¿Sí? Entonces, esta regla ya nos va ampliando un poco más el panorama de cómo lo debemos nombrar, ya incluso cuando tengo sustituyentes o ramificaciones dentro de mi cadena base. ¿Sí? Entonces, esta es la tercera regla de la nomenclatura para alcanos. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, los miércoles recuerden que estoy allá desde las 11 hasta las 7 de la noche en la universidad. Entonces, si hay alguna duda, nos podemos ver allá y buscamos un salón y ya en el pizarrón resolver algún ejercicio para que quede más claro, ¿eh? ¿Sí? Gusten. Esa es la opción para que pudiéramos tener un poco de más claridad en estas reglas. Ahorita lo más que puedo hacer es esto, este tipo de diapositivas y explicarles un poco todo lo más que se pueda más claro, este tipo de ejemplos. ¿Ok? Entonces nomás me avisan, ya sea lo podemos encontrar. Por medio de la jefa del grupo me pueden mandar mensaje y ya les digo dónde me encuentran. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Okay? Normalmente estoy ahí en el edificio de control escolar, por ahí en los cubículos que están de control escolar, los que están del lado derecho, ¿sí? Entonces ya ahí normalmente estoy por ahí en un cubículo ahí me medio acomodo con alguna maestra, con la maestra Guadalupe Melchor y ahí me permite estar ahí un rato ahí en su lugar. Entonces por ahí estoy más o menos. Entonces, pero si me avisan, pues ya les digo, nos ponemos de acuerdo y nos vemos en un lugar específico. Incluso en el patio central, ¿no? Y en la entrada afuera. Y ahí los ubico y ya. Bueno, ustedes me ubican porque yo no conozco
la verdad, a ninguno de ustedes, pero me ubican y ahí nos vemos y nos vamos para allá, para un salón que encontremos desocupado y ahí podemos resolver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, el que guste, ¿ok? Está la opción abierta de esa manera. Bueno, ok. Pasamos a la siguiente diapositiva. La regla 4. Si al numerar la cadena principal por ambos extremos nos encontramos la misma distancia de los primeros sustituyentes, nos fijamos en los demás sustituyentes y numeramos para que tomen los menores localizadores, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vámonos al ejemplo del bromo y el cloro. Dejemos ahorita el primero a un lado. Si vemos el primero y el segundo, ambos localizadores se encuentran próximos a la cadena. Si numero del lado del cloro, me quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Se me quedaría el cloro cerca del extremo derecho. Si ubico el lado izquierdo, como está numerado, 1, 2, el bromo está en la posición 2 y el cloro en la posición 4. Aquí entré yo en dilema. ¿Cuál es el primero que voy a nombrar para poder numerar la cadena? Pues tomo en cuenta el orden alfabético. ¿Cuál va primero? Pues el bromo, ¿no? Alfabéticamente. Entonces numero del lado del bromo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces ya por eso tengo 2 bromo, 4 cloro, pentano. Porque tomo el orden alfabético para numerar aquí la cadena. Porque se encuentran a la misma distancia. En este caso tengo 2. Pero resulta, sí, ¿qué me iba a preguntar? Perdón. ¿Alguien por ahí quería preguntar algo? ¿No? Bueno. En el primer ejemplo, tengo más sustituyentes y me enfrento a la misma situación, ¿sí? Entonces, tomo en cuenta nuevamente de qué lado están los demás sustituyentes más próximos al extremo que voy a numerar. Y siempre deben tener los menores localizadores, todos los sustituyentes. Entonces, se dan cuenta, si numero de izquierda a derecha, me quedaría el grupo etilo con localizador 1, 2, 3, 4. De izquierda a derecha, ¿eh? Ahora, si numero como está numerado ahí en la cadena, me toca 1, 2, 3. Entonces, el menor localizador es de izquierda, de derecha, perdón, a izquierda. Y entonces por eso está numerada así la cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque alfabéticamente los demás localizadores, en este caso el etilo, tiene un menor localizador. Si lo numerara al revés, tendría un mayor localizador. Entonces, en este caso me queda 3-etil, porque es el que está alfabéticamente primero. Luego 2, 5, los localizadores de los grupos metilo, dimetilhexano. Y nuevamente, los guiones, vean, 3-etil, 2, 5, dimetilhexano. Voy colocando lo que me van indicando las reglas. El guión y la coma forman parte de las reglas. Por eso hay que irlos poniendo para nombrar los compuestos, ¿sale? Entonces, aquí ya importan también la ubicación de los sustituyentes, que deben tener los menores localizadores. ¿Ok? La regla 5. Si al numerar en ambas direcciones se obtienen los mismos localizadores, se asigna el localizador más bajo al sustituyente que va primero en el orden alfabético. Entonces, lo que les acabo de comentar ahorita, ¿no? Tratamos de ubicar el menor localizador para los sustituyentes demás. ¿Ok? La regla 6. Si 2 o más cadenas tienen igual longitud, se toma como principal la que tiene mayor número de sustituyentes. ¿Esto qué quiere decir? Que la que tenga más sustituyentes va a ser la principal. Vemos el ejemplo primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La horizontal serían 6. Y luego
la que está numerada con rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son dos cadenas de igual longitud. Pero si tomo la cadena horizontal, tendría un sustituyente nada más. ¿Sí? La ramificación que está en la posición 3. Entonces, si tomo la roja, tengo dos sustituyentes, un grupo metilo y un grupo etilo. Además, los sustituyentes que tiene la cadena roja son sustituyentes más simples. Es más complejo nombrar el sustituyente de la cadena horizontal, que sería aquella que tiene ¿cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3. ¿Cuál sería? Si tomara la horizontal como cadena principal, donde tiene nada más un sustituyente, ¿cuál sustituyente sería? ¿Quién me dice? Es aquel que ¿Sería tiene el tres etil? átomos. ¿Perdón? ¿El etil? No, porque veo, si se da cuenta, si tomo la horizontal, no estoy tomando la roja, la horizontal así corrida, normal, horizontal. El único sustituyente es aquel que tiene 1, 2 y 3 átomos de carbono. ¿Sí? ¿Cuál es aquel que tiene 3 átomos de carbono? Pero voy a regresar a los sustituyentes, ¿Cuál sería de aquí? ¿El butil? ¿Terbutil? No, tiene 3 átomos de carbono. ¿Cuál tiene 3 átomos de carbono? Isopropil. El propil. Pero el carbono al que está unido a la cadena es secundario. ¿Cuál sería? Isopropil. Isopropil. El enlace, y se da cuenta ahorita, el isopropil, ¿ya lo vio? Bueno, ahorita vamos para allá. Vea usted, el sustituyente que estamos tomando es el carbono del medio del secundario. El enlace, el que se une a la cadena principal, y por eso es más complejo que nombrar un etil y un metil. Entonces toma la que tiene más sustituyentes, aunque las cadenas sean iguales de longitud. En este caso, si tomo la que está en rojo, tengo dos sustituyentes, el grupo metil y el grupo etil. Por eso es que tomamos esa cadena. Y entonces queda 3-etil-2-metil-hexano. Ese sería el correcto. Y el otro, si tomara la otra cadena que estábamos mencionando hace rato, el segundo, se dan cuenta, ahí dice incorrecto, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que también tiene 6 átomos de carbono, pero es la horizontal. Estamos nombrando el 3-isopropilhexano, que es el que estábamos diciendo, que corresponde a este sustituyente, isopropil. Pero el sustituyente nomás es uno en esa cadena. Y sería 3-isopropilhexano, pero sin embargo es incorrecto. Tenemos que nombrar la cadena que presente mayor número de sustituyentes y que sean menos complejos. Es más simple un etil y un metil que un 3-isopropil. ¿Sí? Entonces, ojo, si las dos cadenas tienen igual longitud, tomamos la que tenga mayor número de sustituyentes como principal. ¿Sí queda claro eso? No, muy bien, profe. Si tienen las dos Más o menos. cadenas, a ver, si tienen las dos cadenas ahí, la roja, ¿cuál tiene más sustituyentes? ¿La primera o la Roja. segunda? La primera. La primera. No, la primera. Entonces tomo la primera. Por eso está diciendo la que tenga más sustituyentes. ¿Cuáles son los sustituyentes? El grupo etil y el grupo metil en la primera. En la segunda, ¿cuál es el sustituyente? El isopropil. Nomás tiene uno. Sí. Entonces, siempre que tengan en un compuesto y numeren y vean que hay dos cadenas que pueden tener la misma cantidad de átomos de carbono, la misma longitud, bueno, por ahí no puedo irme a cuál cadena es, entonces veo el número de sustituyentes. ¿Cuál tiene más sustituyentes? ¿Este tiene más o este? Entonces, en el segundo de 3-isopropilhexano, ¿cómo sería correctamente? ¿La primera? No, la segunda. Pues la de primera es la 3-isopropil. correcta. O sea, es Ah, el o sea, mismo compuesto ajá. nombrado de diferente manera.
Ah, muy bien, gracias. Sí. Por eso tiene 6 átomos. Vea ustedes el mismo, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Y el otro también igual. No más que en el primero se tomó la que tiene 2 ramificaciones o 2 sustituyentes. Y en el segundo es el mismo compuesto, pero estoy tomando, o están tomando más bien en el ejemplo, un solo sustituyente. Y de acuerdo a la regla de la UPAC, esto es incorrecto. Por eso ahí abajo dice incorrecto. ¿Sí? Sí. Entonces hay que tomar en cuenta el que tiene más sustituyentes. Entonces, así es como lo nombramos siempre. De acuerdo a reglas UPAC. ¿Ok? Sí. La regla 7. Existen algunos sustituyentes con nombres comunes aceptados por la UPAC, aunque se recomienda el uso de la nomenclatura sistemática, ¿sí? Y tendremos algunos que ya los conocemos: isopropilo, terbutilo, isobutilo y secbutilo, de acuerdo a la UPAC. Vean ustedes secbutil porque es carbono secundario, ¿sí? Isobutil, un carbono primario que presenta una ramificación ahí, el CH3. El terbutil es un carbono terciario y el isopropil es un carbono secundario que no presenta ramificación. Sí, es un carbono secundario el isopropil. Entonces, ojo, ver bien esas diferencias ahí marcadas. Los nombres sistemáticos de estos sustituyentes se obtienen numerando la cadena, comenzando por el carbono que se une a la principal. El nombre principal, el nombre del sustituyente se forma con el nombre de la cadena más larga, terminada en hilo o en il, ¿no? Como lo hemos estado viendo. Anteponiendo los nombres de los sustituyentes que tengan dicha cadena secundaria, ordenando alfabéticamente. Un ejemplo tendremos ahí 4 isopropil, ¿sí? Que es un isopropil, el que está arriba. El segundo 4 terbutil, porque es un grupo terbutil. Entonces, eso ya lo comentamos anteriormente. Les expliqué por qué es isobutil, por qué es secbutil, por qué es terbutil y por qué es isopropil, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos anteriormente en las otras reglas. Aquí nomás se repitió hasta las 7, pero es lo mismo, prácticamente. ¿Ok? Pero por eso les digo las diferencias entre una forma de representar las estructuras con los átomos de carbono y con los simples guiones. Sí se van a topar con estas diferencias y se pueden confundir. Entonces les recomiendo que si no lo entienden, pues lo pasen a la estructura de átomos de carbono, recordando que cada vértice de esas uniones es un carbono. Los extremos son también átomos de carbono. Ven, el primer carbono es el primer extremo en el primer ejemplo. El último carbono, que es el 8, también cuenta, es un átomo de carbono. Donde inicia y donde termina son átomos de carbono. Y de ahí los vértices son átomos de carbono también, ¿no? Entonces, ojo, si van a utilizar la de abajo, identifiquen bien eso. ¿Para qué? Para que no tengan problema cuando estén, en este caso, nombrando al compuesto o, en su defecto, identificando al sustituyente, ¿no? Entonces, ojo, les recomiendo nuevamente, les digo, la de arriba, pero al gusto del cliente, en este caso, ¿sale? Si gustan hacer eso, pues adelante. Les cuesta menos trabajo y no hay tanto problema. Nomás háganlo bien, porque con una rayita que les falte, pues ya obtienen otro compuesto diferente. ¿Sale? Entonces, nuevamente, pongan CH3, CH2, CH, CH3, ¿sí? Eso es lo más específico que pueden hacer. Pero si quieren usar el raya, 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 pues adelante, nomás háganlo bien. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Sí, no? Bueno. Más o menos. Bueno, sí es al gusto de ustedes, ¿eh? Como lo quieran denotar. Ciclo alcano, si entramos a los sustituyentes también que pueden estar presentes en forma de ciclos en estas cadenas.
Entonces, los cicloalcanos son alcanos que tienen los extremos de la cadena unidos, formando un ciclo. Tienen 2 hidrógenos menos que el alcano del que derivan. Por ello, su fórmula molecular es CnH2n para los cicloalcanos. ¿Se dan cuenta? Le está restando ¿qué? Los 2 hidrógenos de la unión. Si tengo el cicloalcano más simple que pueden encontrar es el de 3 átomos de carbono, que es el ciclopropano. ¿Cómo se nombran? Utilizando el prefijo ciclo seguido del nombre del alcano. El primero, ciclopropano, porque tiene 3 átomos de carbono. El segundo, ciclobutano, tiene 4 átomos de carbono. El ciclopentano tiene 5 átomos de carbono y el ciclohexano tiene 6 átomos de carbono. ¿Qué más características tienen? Únicamente presentan enlaces sencillos o simples entre carbono y carbono. Todos los cicloalcanos. ¿Sí? Si ven ahí los ejemplos que tenemos ahí, ciclopropano, enlace entre carbono y carbono, enlace simple. Enlace entre carbono y carbono del ciclobutano, simple. Enlaces entre los carbonos son enlaces simples. ¿Sí? Es frecuente representar las moléculas indicando solo su esqueleto. Cada vértice representa un carbono unido a 2 hidrógenos. Entonces, ojo, nuevamente volvemos a lo mismo. Para mí lo ideal sería el primero, pero si alguien quiere poner su triangulito, adelante. Nomás tener en cuenta que están presentes el átomo de carbono en cada vértice y sus 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y tenemos ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano y ciclohexano. Las reglas para IUPAC para nombrar cicloalcanos son muy similares a las estudiadas en los alcanos. No varía mucho, ¿sí? Y tendremos la primera regla. En cicloalcanos con un solo sustituyente se nombra el ciclo como cadena principal de la molécula y aquí es innecesaria la numeración del ciclo. O sea, no hay que numerar el ciclo. Cuando tenemos un sustituyente, ojo. Por ejemplo, el primero, nombramos primero el sustituyente. El primero es un etil ciclobutano. ¿Por qué? Porque tiene sustituido un grupo etilo al ciclo. El segundo, isopropil ciclohexano, porque está unido un grupo isopropil al ciclohexano. El siguiente ejemplo, metil ciclopentano, porque está unido un grupo metilo al ciclopentano. Si la cadena lateral es compleja, puede tomarse como cadena principal de la molécula y el ciclo como un sustituyente. Los cicloalcanos como sustituyentes se nombran cambiando la terminación ano por hilo. ¿Sí? Entonces, ojo, puede ser que tengamos cadenas grandes y entonces ahí tomaremos la cadena como base y ahí cambia la posición del ciclo, no como base, sino como un sustituyente. ¿Sí? Entonces, regla 2. Si el cicloalcano tiene 2 sustituyentes, se nombran por orden alfabético. Se numera el ciclo comenzando por el sustituyente que va antes en el nombre. ¿Sí? Y entonces tendremos 3 ciclopropil, 2 metiloctano. Si nos damos cuenta, la cadena es muy grande. Entonces tomamos la cadena base, la cadena más grande como base, y al ciclo como un sustituyente. Y entonces aquí pues aplicamos primero. ¿Cuál va primero alfabéticamente? ¿El metil o el propil? El metil, ¿no? Por lo tanto, digo el propil, perdón. Por lo tanto, nombramos primero 3 ciclopropil, 2 metil. El siguiente,
vemos la cadena base es de un hexano y el ciclopentano tiene 5 átomos de carbono. Por lo tanto, el ciclo pasa a ser un sustituyente de la cadena. Y procuramos que siempre el sustituyente, el localizador del ciclo siempre sea de los más pequeños, ¿sí? Entonces, en este caso queda 1 ciclopentil, 3 metil hexano. Aquí tenemos ejemplos donde la cadena es más grande que el ciclo. ¿Qué quiere decir que sea más grande? Que tiene más átomos de carbono que el ciclo. El pentano, el ciclopentano tiene 5 átomos de carbono y la cadena que está como sustituyente tiene 6 átomos de carbono. Entonces toma como base la cadena que es más grande que el ciclo. Maestro, ¿ahí no tendría que ser primero metil? No, Por porque el orden aquí, alfabético. pero como estamos hablando de ciclos, ABC, ciclo, entonces sí, ya no ya se no es toma en el cuenta. pentil, es por el número de átomos de carbono. Pero en este caso, Ujú. y por eso en el primero también es 3 ciclo y luego 2 metil, ¿sí? Sí. Ejemplo. Tenemos esa estructura, cadena principal de 5, ¿sí? Que es el ciclo. Numeración, aquí sí numeramos porque tiene, el ciclo es la base, ¿sí? Y tiene pues, 2 sustituyentes. Comienza en el isopropilo, va antes alfabéticamente y vamos adelante, ¿no? Sustituyendo por el camino más corto. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4 y 5. Si numeráramos al revés, el segundo sustituyente tuviera 1, 2, 3, 4, 5 y entonces sería un localizador más grande. Entonces por eso tendremos que es 1 isopropil, 2 ciclo, 2 metilbutil, ¿sí? Porque hay un metil sustituido en el butil, ciclo pentano. ¿Sí? ¿Por qué se pone en paréntesis el 2 metil? Porque estamos indicando el localizador del sustituyente, que es 2, pero dentro de esa cadena, que es de 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4, tenemos un sustituyente también, que es un grupo metilo. ¿Sí lo ubica? El que está hacia abajo, el guioncito hacia abajo. Sí. En la posición 2 de la cadena. Entonces ponemos 2, guión, abrimos el paréntesis, e indicamos la posición en que se encuentra ubicado el sustituyente en la cadena que está de 4 átomos de carbono, que es un 2-metil-butil, ciclopentano. Y entonces también ahí ya estamos ubicando la posición del sustituyente en la cadena de este. ¿Sí? Entonces, por eso está entre paréntesis. El 2 rojo nos indica la posición de ese sustituyente, que es un 2-metil-butil. Ese butil tiene en la posición 2 un grupo metil. Y luego ya el nombre del ciclo, ciclopentano. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Sí, está un poco complejito de repente. Es que no entiendo también por qué hay 2 cadenas. O sea, por qué está la roja, que es la principal, y la morada también está enumerada. Porque ahí en este caso tiene un sustituyente la morada. Si no, ¿cómo lo nombraría? Si no ubicamos ahí, por ejemplo. ¿Cómo lo nombraría ese? No, pues no. No lo pondríamos nombrar. Entonces, por eso es una cadena que tiene 4 átomos de carbono. Se da 1, 2, 3 y 4 la morada, ¿sí? Pero dentro de esa cadena también hay un sustituyente, que es el metil. Entonces, tengo que nombrar también ese sustituyente. No lo puedo omitir. Y para eso me valgo de los paréntesis. En este caso pongo el paréntesis. 2-metilbutil, que es el puro nombre del sustituyente, el 2-metilbutil. ¿Sí? Y con eso solucionamos nuestro problema.
¿Sale? Sí, gracias. Regla 3. Si el anillo tiene 3 o más sustituyentes, se nombran por orden alfabético. La numeración del ciclo se hace de forma que se otorguen los localizadores más bajos a los sustituyentes. Aquí se repite la regla de la UPAC de las cadenas de alcano, ¿sí? Entonces ya nombramos y numeramos de acuerdo a los localizadores menores, ¿sí? Entonces tendremos 1, 2, 3, que será un metil, 3 metil ciclopentano, y el otro va a ser 1 bromo, 3 cloro, ciclohexano, con los guiones y las comas si es que se requiere para entre número y entre número y letra. Guión entre número y letra y coma entre número y número. En caso de obtener los mismos localizadores, el numerador comenzando, en caso de tener los mismos localizadores, al numerar, comenzaremos por diferentes posiciones, se tiene en cuenta el orden alfabético, ¿sí? En este caso, si nos damos cuenta en el segundo, cloro y bromo están prácticamente a la misma distancia. Entonces, empezamos por alfabéticamente el primero, ¿no? El bromo va antes que el cloro. Entonces, primero el bromo y luego el cloro. Nuevamente caemos en el orden alfabético ahí. Y bueno, los alquenos, pero yo creo que eso lo dejamos para la próxima clase porque sí, ya no nos va a dar tiempo a checar hasta alquenos y alquinos. Entonces la próxima clase terminaríamos alquenos. Les voy a enviar una actividad, ¿sí? No se la subió al Teams porque luego no me la suben a tiempo. Entonces, en equipos nuevamente, se los envío por WhatsApp al jefe de grupo. ¿Quién es el jefe de grupo, perdón? Yo, ¿Quién es yo? Espérenme, Luna. déjenme dejar de compartir para que vea quién es. Ya me dio su teléfono. Su número de teléfono, perdón. No, A ver, te lo paso. por favor, para que le pueda enviar la actividad y se los comparto a sus compañeros, ¿no? Es 55. Permítame, déjeme poner su Sí. nombre primero, ¿no? Es que Luna. Sara Luna. Luna. ¿Ya? No me lo voy a poner Luna. Gracias. Luna, ok. Jefe de grupo. Sí. ¿Ya? Te lo digo. Química. Es que tengo varias, entonces tengo que poner bien. Orgánica. Sí. Ok, ahora sí. Deme su número telefónico. 55 61 61 04 04 03 03 57. 57, ¿correcto? Sí. 61 04 03 57. Sí. Ok. Le voy a mandar una llamadita para que no me conteste, nada más para que tenga ahí ya que sepa que soy yo, ¿ok? Para que me ubique. Sí. Ah, ya. ¿Ya? Ok, ese Ya. soy yo, ¿sale? Entonces, ahora sí. Voy a... Déjeme la...